Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Hola a todos. Mi nombre es Gilberto Quiseno, director nacional del CENTI en Nicaragua. Hoy daremos inicio a una nueva serie denominada Disfrazado como Ángel de Luz. Y el tema de hoy es Cuidado con el engaño, el adversario disfrazado. Es bien sabido que a la mayoría de la gente no le gusta oír hablar del diablo o de Satanás, ni siquiera mencionarlo. Y de hecho, hay muchos, incluso hasta cristianos, que no creen en su existencia. Hace poco estuve hablando con un asistente a nuestra iglesia que llevaba mucho tiempo y me dijo, yo no creo en el diablo. Y yo le dije, pero mira, la Biblia lanza mucha evidencia con respecto a este personaje. Inclusive Jesucristo habla con mucha propiedad acerca de él. Y también le dije, sin embargo, la mayoría de la gente se siente atraída por leyendas, cuentos y relatos que tienen que ver con espíritus, duendes, espantos, fantasmas y muchos personajes misteriosos. ¿Por qué? Porque es que en el fondo el ser humano tiene un espíritu supersticioso y agorero. Es atraído por la hechicería y la brujería, hasta el punto de que Dios mismo tuvo que prohibirla. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, versículos del 10 al 12, dice: No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Es una práctica antigua. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con el Señor tu Dios cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Así es. Muchos prefieren acudir a la cartomancia, la quiromancia, el horóscopo, el tarot, la carta astral, la tabla ouija para conectarse supuestamente con seres queridos que ya fallecieron o simplemente para averiguar un poco más acerca de su futuro. Buscan a la pitonisa, la bola de cristal, visitan la divina, los brujos, experimentan con pócimas de amor, con riegos, saumerios, amuletos que cargan aún en su bolso o en su billetera antes de acudir a Dios. Y todo esto lo podemos ver por el crecimiento exponencial en los canales de YouTube, de Instagram, de TikTok, con programas de psíquicos, esoterismo, adivinación, magia negra, magia blanca, rituales y mediums. Y también lo podemos observar en el crecimiento vertiginoso de vistas y de suscriptores de los canales para quienes aman el terror y el misterio. Estos canales crecen vertiginosamente. De igual manera, nosotros, los pastores y los cristianos, no debemos estar haciendo apología a dicho personaje siniestro, aunque no podemos ignorar sus maquinaciones, como lo expresa el apóstol Pablo en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, cuando dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y cuando hablamos de estos temas, son más para información de la feligresía, a fin de que estén apercibidos y preparados acerca de sus artimañas y de sus contrataciones. Recordemos que Satanás fue vencido por nuestro Señor Jesucristo y ya no tiene que ver absolutamente nada con nosotros. En la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 4 dice: Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Sí, así es, Satanás, aunque no puede ser destruido y tampoco es una rueda suelta, debe someterse a Dios y ya no tiene poder contra el cristiano, a no ser que nosotros se lo permitamos. Sin embargo, el apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 4, el versículo 7,
nos da una clave. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es decir, que si nos sometemos a Dios y resistimos al enemigo, él no tendrá poder, ni autoridad, ni control sobre nuestras vidas, sino que saldrá huyendo despavorido. Es por eso que debemos estar siempre alertas, evitando practicar el pecado y sometiéndonos a Cristo. En la primera epístola de Juan capítulo 3 versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Revestirnos con la armadura de Dios para poder resistirlo en el día malo. En la epístola a los Efesios, en el capítulo 6, versículos del 12 al 18 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Sí, recordemos que Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar aún a los escogidos. El apóstol Pablo en la 2 de Corintios capítulo 11 versículo 14 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Él quiere hacernos creer que Él es bueno, que es sincero, amoroso y poderoso, queriendo poseer todo lo que Dios es. Alguien en estos días me hizo una pregunta en la reunión y me dijo: ¿y Dios por qué no perdona a Satanás? Si Satanás le pide perdón, ¿por qué no lo perdona? Y pues porque no puede. Primero, Satanás nunca va a pedir perdón. Y segundo, porque es que es un ser espiritual. Dios nos perdona a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un cuerpo que es muy limitado, lleno de necesidades y de conflictos. Satanás no necesita casa, no necesita un carro, no necesita comer, no necesita un empleo, no necesita dinero. Que normalmente por las cosas que nosotros luchamos, peleamos, nos enojamos, por las que prácticamente vivimos. Y por muchas de esas pecamos, por la carne, por el mundo, y porque el diablo lógicamente aprovecha eso para incitarnos. Entonces, por eso no podrá tener perdón de Dios, porque es un ser espiritual, no es un ser físico. Entonces, muchas veces Él se presenta de manera agradable e inofensiva. Y millones de personas siguen sus engaños. ¿Simplemente por qué? Porque no conocen la verdad de Dios. Recordemos lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 8, versículos del 20 al 22, que por cierto no la vamos a leer, se la dejo como tarea. Describe la oscuridad que viene como resultado de ignorar la palabra de Dios. Lamentablemente, como dice el profeta Isaías, cuando la gente no les ha amanecido, divagan en la oscuridad y con frecuencia se enojan con Dios, negándose a buscar su ayuda. Y es por eso por lo que el disfraz de Satanás como un ángel de luz es tan eficaz. Convierte lo negro en blanco y lo blanco en negro. Y nos hace creer que Dios es culpable y responsable de todos nuestros males y fracasos y es la fuente de la oscuridad. Entonces, en la aflicción enfoca todo su odio y su culpabilidad en Dios, quien es el único que puede ayudarnos en los momentos más críticos de nuestra vida. Hace poco alguien me mandó un mensaje por WhatsApp
que hablaba de un tema que le sorprendió y que le preocupó sobremanera. Dice que al comienzo de la jornada laboral en las instituciones estatales de los Estados Unidos, los representantes de las confesiones tradicionales leen oraciones. Así que en la reunión de la Comisión del Condado de Nevada se leyó una oración dirigida a Satanás. ¿Y qué decía la oración? Decía: gracias por invitarme aquí. Mi nombre es Jason. Soy el organizador y fundador del reino de Satanás. Y hoy estoy aquí para decir una oración. Y en el nombre del eterno rebelde contra la autoridad tiránica, en nombre de la naturaleza del mundo natural, la libertad de pensamiento y expresión, la investigación intelectual de mente abierta, la economía y el progreso social. Salve, Satán. Bueno, aquí vemos de que no es mentira lo que estamos hablando. De que Satanás ha engañado de tal manera a la gente que lo hacen ver como un gran revolucionario en contra de la tiranía de Dios. Y que esto tiene que ver con la intelectualidad y con el conocimiento y el poder. Pero no hay tanta mentira encontrada en una oración tan corta, definitivamente. Yo le decía a esa persona que me mandó este WhatsApp, yo le dije, es una persona, primero, que está rebelde y resentida con Dios. Y segunda, cree que Satanás tiene mucho poder y mucha fuerza y que es competidor con Dios. Pero sabemos que no. Satanás es un ser creado, limitado a un espacio, a un tiempo, y está supeditado a las órdenes de Dios. Es por lo que mucha gente no tiene por qué tenerle miedo a Satanás. La gente le tiene miedo a Satanás, al diablo. ¿Y por qué le tiene miedo? La Biblia dice que al único que hay que temer es a Dios, que puede matar el cuerpo y el alma. Satanás es un ser que ya quedó reducido a cenizas después de la muerte de Jesucristo. Ahora, como les dije, si ustedes abren la puerta para que Satanás entre, lógicamente entrará. ¿Y cómo usted abre puertas? De muchas maneras. Una de ellas, usted empieza a practicar la brujería, la hechicería, empieza a visitar pitonisas, adivinos. Usted lo que está diciéndole a Satanás: entre a mi casa y haga estragos. Y recordemos lo que dice 1 Pedro 5:8, que Satanás anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Quienes se salgan del paraguas de Dios, de la protección de Dios, que dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si usted se sale de ese paraguas, de esa protección de Dios, usted queda a expensas del enemigo. Puede ser muy cristiano. De manera que nosotros tenemos una gran ventaja como hijos de Dios y como cristianos, de que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, derramó su sangre por nosotros, venció al enemigo. Él ya no tiene que ver nada con nosotros porque es más poderoso el que está afuera que el que está en nosotros. Y es por eso que tenemos que darle gracias a Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, reconocemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Te pedimos nos revistas con toda tu armadura para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nos vestimos con tu armadura, rechazando en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo todas las mentiras y engaños y ataques del enemigo. Ayúdanos a permanecer alertas y sobrios, sabiendo que nuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero en ti, Señor, tenemos la victoria, pues tú nos has dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Danos pues la sabiduría y el discernimiento para reconocer las sutilezas y trampas que el enemigo pueda poner en nuestro camino. Te pedimos que nos fortalezcas y nos guíes por medio de tu Santo Espíritu para caminar diario contigo. Te lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación.
Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.